En esta apuesta constante por ampliar la reflexión sobre la participación, los directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED DIPASO, Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, nos ofrecen un nuevo tema, el lobby. En los 22 minutos que dura esta entrevista con Rafael Rubio Núñez, presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, nos mostrarán los pormenores del cabildeo, su nombre en español. Hablarán de su significado, creación, papel en la sociedad y regulación de esta actividad que se realiza desde hace más de 2 siglos y que en España tiene muchas connotaciones, no todas positivas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo sintonicen este programa, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra serie Miradas sobre la participación pública que hacemos en el ámbito del Participatory Group, que es un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la UNED. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Tenemos a Rafael Rubio Núñez, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y además en la actualidad es presidente del Consejo de Transparencia y Participación Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos. Bueno, pues os cuento un poco cómo se nos ocurrió este programa, ¿no? La idea surgió porque Rafael publicó una tercera en una cabecera muy importante del país hablando sobre los lobbies, ¿no? Sobre los grupos de interés. Y la verdad es que nos resultó interesantísimo porque nunca nos habíamos aproximado a este tema. Siempre hemos hablado en términos de participación, sobre actores, grupos, pero no con algo tan claro como los lobbies. Y es verdad que existen y que no hay que demonizarlos, y yo creo que Rafa lo explica fenomenal, ¿no? Entonces, quizás la primera pregunta que cabe hacernos, porque, como sabéis, la audiencia de nuestro programa es muy variada, hay gente más técnica y menos, es quizá la más básica, es qué es un lobby, ¿no? Y cuál es un poco su origen histórico más reciente, para que nos cuentes un poco, para contextualizarlo y después entrar en el ámbito de la relación entre lobby y participación. O sea, habitualmente entendemos los lobbies como grupos de personas o de organizaciones asociados en defensa de un interés específico frente a los poderes públicos o ante los poderes públicos. El problema es que esa definición, al menos desde un punto de vista jurídico, nos genera infinidad de lagunas y de interrogantes. Y muchas veces el hecho de centrarse en esa definición tan específica acaba provocando todo tipo de problemas normativos. Por ejemplo, si un despacho de abogados podría ser considerado como lobby, o si instituciones religiosas como la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante podrían ser considerados como lobbies, porque en el fondo es una definición muy general que nos acaba llevando a la dificultad de concretar específicamente cuándo podemos distinguir entre que una labor de participación es desarrollada por estos lobbies, entendidos como tales, como grupos organizados, o cuando son fruto de la, por así decirlo, de la acción no organizada, aunque esto no sería del todo cierto, de la sociedad civil activa, ¿no? La realidad es que los lobbies nacen, o sea, los lobbies modernos, por decirlo de alguna manera, nacen en torno a finales del siglo XIX o adquieren su nombre a finales del siglo XIX por aquellas personas que rodeaban al poder. Hay 2 versiones, una en el Reino Unido y otra en Estados Unidos, pero la que tiene más fuerza es la que habla de que los lobbies rodeaban al presidente Grant cuando éste salía a fumar a los pasillos del Hotel Willard, ¿no? Cuando abandonaba la Casa Blanca, y todos ellos aprovechaban para tratar de tener acceso al presidente y defender sus posiciones delante suya. A partir de ahí, el ejercicio del lobby se ha ido, podríamos decir que actualizando, modernizando muchísimo. No siempre ha conseguido alejarse de la corrupción, y muchas veces los grandes escándalos del lobby han sido los que han impulsado la agenda legislativa sobre esta materia, pero en último término, pues en mi opinión, ha ido profesionalizándose cada vez más hasta convertirse en un instrumento, en una herramienta más de la participación ciudadana.
La verdad es que es interesante porque para los que nos escuchan, claro, nosotros si concebimos la sociedad como un agregado de individuos sin interacción apenas entre ellos, pues ahora podemos hablar de participación sin agrupación, pero la realidad de la sociedad es la contraria, estamos todos agrupados. Tenemos intereses locales, territoriales, de profesión y peleamos por intereses legítimos. Y claro, esta visión del consenso y el disenso dentro de la sociedad es articulada en torno a la persecución de bienes que por definición son escasos, explica bien la existencia de los lobbies y no solamente en el sentido más peyorativo, sino en el sentido de la capacidad que tenemos para organizarnos. De hecho, a veces en las dinámicas modernas de la nueva política se habla del marketing de grupos políticos donde tú estás buscando que te respondan y crear presión en torno a las demandas de colectivos específicos, ¿no?, que se imponen en la agenda pública. En este sentido, es verdad que existe un cierto prejuicio incluso en el uso de la palabra, un campo semántico negativo, ¿no? Y parece que siempre está uno, como acaba de señalar Rafael, regulando contra los excesos, pero en realidad yo creo que tendríamos que verlo dentro de esa competencia y de esa organización en sociedades que son complejas y donde estamos agrupados por interés. Y ahí lo que sí que es importante es ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa de tal manera que la transparencia, hay una cosa que a mí me gusta, una frase, parafraseando a Feuerbach, ¿no?, y a Marx, que es que lo que no es transparencia es robo. Yo no sé si se puede ser tan drástico, pero yo sé que la parte para afrontar el prejuicio sería ponerlo sobre la mesa y poder debatir públicamente. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es así y de hecho es sorprendente como muchas veces cuando seguimos los debates que giran en torno a la legalización y a la legitimación del lobby, aquellos que son más contrarios a la regularización del lobby son aquellos que más se oponen a dar luz, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, como en los debates constituyentes del año 78, donde uno de los padres constituyentes, Manuel Fraga, trató de constitucionalizar la regulación del lobby a través de una ley orgánica, decía literalmente el artículo de la Constitución que él proponía y que fue rechazado, generó un debate apasionante sobre cuál era el papel de los lobbies en la sociedad. Y sorprendentemente aquellos que más se opusieron a incluir ese texto en la Constitución eran aquellos más reacios a la regularización del lobby. Puede parecer contradictorio, porque en principio aquel que ve el lobby como amenaza debería tratar de poner medios para evitar esa amenaza. Sin embargo, se adopta algo que yo en algún momento he llamado la estrategia del avestruz, ¿no?, que pensamos que por el hecho de no regular el lobby, por el hecho de no ponerlo, como tú decías, sobre la mesa, el lobby no va a existir porque nosotros no lo vemos. Y se generan unos territorios de sombra donde es mucho más fácil que surjan estas prácticas indebidas dentro del lobby. De ahí que yo creo que sea, como bien dices, indispensable ponerlo sobre la mesa y hablarlo con naturalidad, porque solo así podremos ver cuáles son las verdaderas amenazas que plantea el lobby, que existen evidentemente, y también podremos afrontar algo que yo creo que decías de alguna manera, una regulación que vaya más allá de tratar de evitar la corrupción en el lobby, que convierta el lobby, en cierta forma, en un instrumento de participación ciudadana. Para esto han contribuido, yo creo, también mucho los políticos, ¿no? Cuando yo realicé mi tesis doctoral sobre este tema, hace ya más de 25 años, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo cada vez que un político se refería a las críticas que estaban recibiendo sus propuestas políticas, se refería a que había lobbies detrás que no estaban de acuerdo con lo que él proponía. Mientras que el mismo político, para referirse a aquellos que lo alababan, siempre hacía referencia a la sociedad civil. Se distinguía el lobby y la sociedad civil se distinguía única y exclusivamente en que apoyaran o criticaran sus propuestas. De esta manera se ha ido sembrando toda esa connotación negativa que a día de hoy el lobby tiene, pues, nuestra sociedad, y que creo que, como bien dices, solo poniéndolo sobre la mesa será posible mejorarla o corregirla si es necesario. Pues después de muchísimos años estudiándolo, yo no lo tengo claro, no sé si me explico. A mí me gusta decir de una forma un poco provocadora que los lobbies no existen, que lo que existe es
la acción de hacer lobby. Y esto lo digo ante la dificultad de distinguir entre los distintos grupos. O sea, en mi opinión, el lobby es un instrumento, es un tipo de acción estratégica que tiene infinidad de posibles acciones, pero es un instrumento que utilizan distintos grupos de distinta naturaleza para tratar de influir en los poderes públicos. Pero siempre que hemos tratado de definir a algunos de esos grupos como lobby, distinguiéndolos de los demás, en mi opinión hemos cometido tremendas injusticias y en último término hemos acabado creando legislaciones o marcos legislativos vacíos que no cubrían la realidad. Porque a la hora de la verdad, si la acción es la misma, el tratar de distinguir en función del sujeto que la desempeña supone, en mi opinión, incluso problemas democráticos. Porque ¿por qué la participación ciudadana de una empresa, que en mi opinión es totalmente legítima siempre que se realice de acuerdo a la ley establecida, tiene que ser necesariamente más legítima que la de una ONG? ¿O hasta qué punto distintas ONGs que defienden intereses contrapuestos de manera literal deberían ser discriminadas en función de su naturaleza? No sé si me explico. Es un tema, en mi opinión, tremendamente complejo, pero que nos lleva, yo creo, a la raíz del fracaso de de la gran mayoría de las regulaciones sobre el lobby, que al tratar de centrarse en el sujeto, probablemente como consecuencia de esa connotación negativa que este tipo de sujetos tienen en la sociedad, no solo en la española, sino en la de todo el mundo, han dejado atrás la acción. Y en mi opinión, eso es lo verdaderamente relevante. La verdad es que es muy interesante porque ciertamente el fondo del asunto es reconocer la capacidad de participación de todos, tanto personas como entidades que se agrupan para perseguir objetivos. Y la participación no es en abstracto, es en concreto, es sobre un problema, sobre un proceso, sobre una tendencia, sobre un proyecto, sobre un futuro inmediato que queremos construir. Entonces, ahí realmente la clave está en poner sobre la mesa la legitimidad de la disparidad de opiniones y de los medios que cada uno pone para intentar tener razón o intentar llevarse el agua a su molino. Y ahí, claro, la transparencia lo que nos permite a lo mejor es decir, bueno, pues vamos a ver, para que puedan opinar en igualdad de condiciones, vamos a dotar financieramente o vamos a darle voz a diversos tipos de instituciones, sabiendo que unas pueden tener un altavoz más alto que otro, ¿no? Más potente que otro. ¿Tú nos puedes poner algún ejemplo para que lo vea nuestra audiencia, ¿no? De esta regulación de lobbies en diferentes países y más bien el predomina nuestro modelo, o si hay modelos donde se asume con más, digamos, normalidad este carácter conflictivo, digamos, asimétrico de las propuestas entre los diferentes grupos que conforman la sociedad? Yo creo que en general el modelo de regulación del lobby es prácticamente uniforme. Desde el año 1996, cuando promovida por la administración Clinton se aprueba la primera regulación, no es la primera regulación norteamericana porque había habido una en los años 40, pero que había sido prácticamente anulada por una sentencia del Tribunal Supremo. Pero desde entonces no se había regulado la materia y ya en el año 1996 se pone como la primera piedra y se aprueba una primera regulación del lobby en Estados Unidos, que luego ha sufrido distintas reformas en los últimos 25 años. Pero desde entonces, y promovido fundamentalmente por la OCDE, se plantea un modelo regulatorio que se basa fundamentalmente en la existencia de un registro, normalmente voluntario, pero que tiene vocación de ser obligatorio, pero serias dificultades legales, y por tanto, la transparencia sobre quiénes llevan a cabo ese tipo de actuaciones. Una transparencia que se expande también sobre las actuaciones en concreto, o al menos sobre quiénes son los sujetos de esas actuaciones. O sea, qué entidades están realizando lobby, sobre qué temas, sobre qué actores políticos, sobre qué diputados o sobre qué gobiernos, y cuánto dinero se está gastando en ese tipo de actuaciones, de una forma más o menos pormenorizada, pero que habitualmente va al detalle. La regulación norteamericana en su origen, por ejemplo, hacía obligatorio reportar cualquier gasto superior a los $15, cosa que incluye el taxi para llegar al Capitolio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese modelo regulatorio, como digo, impulsado de una forma muy fuerte por la OCDE y asumido en su totalidad prácticamente por todos los estados de la OCDE, se ha ido expandiendo durante estos 25 años a más o menos el medio centenar de países que hoy cuentan con algún tipo de regulación del lobby. Hay otro modelo, del que yo soy mucho más partidario, pero que a día de hoy es absolutamente minoritario, que es el modelo que se centra en la acción y no en el sujeto, como decía antes, y es el modelo que inaugura Chile en el año 2016. Es un modelo en el que lo que se busca no es tanto el registro, sino la acción.
todo sujeto público que sufra de alguna manera o que sea sujeto receptor de una acción de lobby tiene que registrar esa acción de lobby en un registro público. Se registra la acción y no el sujeto. Pero claro, cuando uno registra la acción ya está registrando el sujeto, pero sin establecer filtros previos, ¿no? Todo aquel que trata de influir en el poder público es recogido por el poder público de manera transparente como sujeto de una acción de lobby. Así, de manera indirecta, se está construyendo un registro de acciones de lobby que permite de una forma mucho más concreta ver quién está detrás o quién está tratando de participar o de influir en determinadas decisiones públicas o frente a determinados sujetos públicos, y a su vez la suma de todo eso construye, por decirlo de alguna manera, un registro, si no lo queremos llamar lobby por su connotación negativa, de personas que están participando en la vida pública de una manera activa. La verdad es que esta iniciativa chilena me parece interesantísima. Como sabes, en esta serie de programas y en el Participatori tenemos muchos miembros de Latinoamérica, ¿no? Y como en ese sentido, aunque no tan procedimentalizados, sí que nos llevan la delantera en la concepción de que haya de ser la participación. Y Rafa, ¿tú crees que este modelo, inspirado más en la acción que en el sujeto, puede llegar a España de alguna manera? Y además tú, que estás como presidente del Consejo de Transparencia, si se puede iniciar algún tipo de acción normativa o no para que los procesos de lobby comiencen a ser conformados más con base a la acción que con el sujeto, para así también dejar un poco aparte esa demonización del concepto de lobby. O sea, yo creo que es difícil porque en el fondo nosotros estamos en el tren de la OCDE y de alguna manera seguimos ese modelo regulatorio. De hecho, la propuesta normativa o las dos propuestas normativas que hasta ayer que se disolvieron las cámaras estaban con el trámite abierto, tanto la regulación del lobby ante el Poder Ejecutivo como la reforma del reglamento del Poder Legislativo, que incluía o centrada exclusivamente en la regulación de la actuación del lobby frente al Poder Legislativo, adoptaban el modelo tradicional del registro de sujetos. Pero sí que creo que hay algunos elementos que podrían ser recibidos. Uno de ellos, por ejemplo, es ese enfoque hacia la igualdad en la participación. Me gusta decir que el gran problema del lobby, sin quitarle peso a otros problemas, no es tanto la corrupción, sino la desigualdad. El gran problema del lobby hoy en día no es tanto que haya algunos que lleven a cabo actuaciones ilegítimas y formas de influencia ilegítimas, porque eso está cubierto por el marco legal, independientemente de que exista o no exista una regulación del lobby, con formas penales como el cohecho o la prevaricación, sino que el gran problema es la diferencia de acceso, ¿no? Aunque parezca paradójico, los intentos de regular el lobby de una manera exhaustiva acaban subiendo la barrera de acceso. Es mucho más difícil hacer lobby. Y aquellos que tienen menos recursos para hacerlo acaban impedidos de acceder o de influir frente a los poderes públicos. En ese sentido, yo creo que normativas como la chilena, que instauran un derecho, podríamos decir, de retracto, en el sentido de que cuando una organización ha tratado de influir sobre un asunto específico, los poderes públicos están obligados a recibir y a tomar en cuenta la opinión de cualquier otro sujeto que solicite audiencia sobre esa materia, sobre la base única y exclusiva de que ya ha habido una acción en esa materia que ha sido registrada como tal. De esta manera, el lobby deja de ser algo prohibido, entre comillas, para convertirse, y sigo con las entre comillas, en algo prácticamente obligatorio para los poderes públicos que están obligados a recibir al lobby, están obligados a recibir la influencia de la sociedad, cosa que hay países en los que está muy dentro de su cultura, pero hay otros países, y España creo que sigue siendo uno de ellos, donde llegar a los poderes públicos sigue siendo una auténtica aventura. La verdad es que es un tema muy interesante. A mí me parece que es muy importante para los que nos escuchan, porque nos gusta en el Participatory Group también, aparte de ser buenos juristas, ser disruptivos y heterodoxos. Es importante que nos demos cuenta de que, en el fondo, esta parte de la prevención y estigma contra los lobbies viene de entender la sociedad como algo que no es. Nosotros estamos trabajando en equipo, nos agregamos, peleamos por necesidades, por demandas conjuntas, y ahí es donde entran los lobbies o cualquier grupo de interés organizado. Me parece muy interesante esta distinción centrada en la actividad, ¿no? Para acabar este programa, si tuvieras que darnos 3 buenas ideas de tu investigación sobre los lobbies, o bueno, solo dos, Rafael, solo 2 buenas ideas para estimular la participación en este entorno, ¿no? O para construirla mejor de tal manera que haya más actores, haya más transparencia. En el ámbito, por ejemplo, de los debates sobre la
las políticas científicas y la evaluación de tecnologías, siempre ha habido desde los años 70 en Europa muchos proyectos dirigidos, y en muchos países se hacen, en dar voz a aquellas partes de la población que no la tienen, en situar en la discusión no solamente al experto, no solamente al grupo interesado industrial, sino también al ciudadano. Y en este sentido, bueno, pues buscar esa forma de incluir a los ciudadanos, ¿no? Esa especie de ampliar lo que es las propuestas a la ciudadanía. Si nos tuvieras que dar 2 recomendaciones desde tu posición en el Consejo de Transparencia y Participación, ¿cuáles serían para nuestros oyentes? O sea, yo creo que la primera sería romper con esa lógica negativa y entender que el lobby está hecho para todos, por decirlo de alguna manera, o sea, que el lobby está al alcance de todos y que cualquiera debería tener la posibilidad de ejercerlo. Muchas veces pasa por formarse o dedicarse de una manera más profesional a realizar ese tipo de labores, pero uno de los grandes problemas muchas veces es que cuando se abren procesos de participación ciudadana, aquellos que participan lo hacen sin una información previa relevante o sin conocer unos elementos mínimos que permitan que esa participación sea eficaz y no genere, como pasa en muchos procesos participativos, una decepción posterior con sensación de que se ha perdido el tiempo, que no ha servido para nada, ¿no? Entonces, esa sería la primera, ampliar el ámbito, ampliar el espectro de aquellos que pueden llevar a cabo este tipo de labores, entendiendo que está al alcance de todos. Y en segundo lugar, que las autoridades, para que esta primera premisa sea realidad, realmente se abran a recibir las aportaciones de la sociedad. Y en ese sentido, reivindicar lo que decía antes, ¿no? Que de alguna manera las autoridades consideren que su relación con los lobbies no es algo marginal o que deben mantener en secreto o de una forma discreta, sino que debe ser algo obligatorio y necesariamente público. Y que desde esa perspectiva conseguiremos que el lobby, que es el reino de lo informal, se institucionalice a través de unos canales específicos y se acabe convirtiendo en una forma normal, diríamos, de participación ciudadana. Qué maravilla. Oye, qué bien te expresas, Rafa. La verdad es que yo creo que nos ha quedado clarísimo cómo se nota que es el tema de tu tesis doctoral por la pasión con la que nos lo cuentas y sobre todo con la precisión. La verdad es que ha sido un lujo contar contigo y bueno, tomamos nota porque lo de que estés en el Consejo de Transparencia para nosotros es un filón y probablemente te invitemos no a uno sino a bastantes más programas. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.